Dios nos llamó a ser soldados, no pacifistas. En ninguna parte de la Biblia da lugar a cristianos blandos. Como dijimos en el capítulo anterior, hemos de ser luchadores, soldados, y esto principalmente en el mundo espiritual. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás y el tiempo se está acabando. Satanás es cada vez más atrevido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Al apropiarnos del poder y la autoridad que Jesucristo nos ha dado en su nombre y tomar la ofensiva en la guerra espiritual contra Satanás, la persecución que inevitablemente se nos vendrá encima no llegará en la forma en que pensamos. La gente no se pondrá frente a usted a decirle, «Lo estoy calumniando porque está de parte de Jesús». No. Lo acusarán de toda suerte de cosas que no ha hecho, de ser demasiado radical o de no estar muy bien balanceado mentalmente. La esquizofrenia y la paranoia son dos de las etiquetas favoritas que Satanás suele colgar a los que quiere destruir. Los hermanos en la fe lo desacreditarán más que cualquier inconverso declarado. Satanás siempre engaña y miente, y nada es siempre lo que parece. Sus siervos más eficientes son personas que uno piensa que son fieles cristianos, fieles en ir a la iglesia, que están bien económicamente y que son miembros respetados y honrados en la comunidad. Estos son los que acusarán y perseguirán a los que están participando en la batalla espiritual al lado de Cristo. Pero hay que luchar si es que las almas se van a salvar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. No se sorprenda cuando la persecución surja de su propia iglesia, de quienes tenía por hermanos y hermanas en Cristo y de su familia. La Biblia lo dice claro. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Hay un punto que quisiéramos aclarar. No estamos tratando de decirle lo que tiene que hacer, ni en alguna forma controlarle. Simplemente intentamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado. A la postre es usted quien tiene que recibir dirección del Señor. Es usted quien tiene que aprender a escuchar a Dios en su espíritu y en su mente. Solo el Espíritu Santo puede enseñarle esto,
pero debe pedírselo y procurar ardientemente esa comunicación. Es más, debe comprender que como individuo tiene ante Dios la responsabilidad de estudiar cualquier cosa que le digan para ver si concuerda con la Biblia. Esto se aplica a este libro así como a cualquier cosa que su pastor diga. Pablo mismo enseñó a los corintios a hacer esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 29. El lector haría bien en leer este capítulo porque contiene muchos mandamientos que han sido descuidados y desoídos, pero que se aplican a los servicios de las iglesias hoy día. Cualquiera que esté tomando parte en la batalla espiritual debe estar preparado para luchar en más de un terreno. Pero recuerde, uno no decide cómo o dónde luchar. Solo el Señor controla eso. Nosotros simplemente nos ponemos a su disposición para que nos use como crea conveniente. Él es nuestro jefe. Nuestra meta es siempre hacer la voluntad de Jesucristo para gloria de su nombre y para llevar a otros a un conocimiento salvador de Jesucristo. Recuerde siempre, Jesús es Dios. Cualquiera que diga otra cosa es un mentiroso. Tenga cuidado con quien se sincera. Sea sabio, alerta siempre a la voz del Señor. Nuestro Señor nos advierte: no impongas con ligereza las manos a ninguno. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Espere a que se manifiesten los frutos de la persona. Espere hasta que el Señor le dé completa paz en cuanto a ella. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Recuerde, Satanás y sus demonios tratarán siempre de engañarle, especialmente en cuestiones espirituales. Hay por lo menos 8 pasos que debe dar el que vaya a entrar seriamente en batalla espiritual. Son los siguientes. Primero, debe aceptar el señorío de Jesucristo en cada faceta de su vida. Segundo, debe estar dispuesto a una total aplicación de la cruz en su vida. Esta debe ser una experiencia diaria. Hay un libro del Dr. A.W. Tozer titulado The Pursuit of God, La búsqueda de Dios, que creo que todo cristiano debería leer. La siguiente cita explica la aplicación de la cruz a la vida mejor de lo que podría hacerlo yo. Todo en el Nuevo Testamento concuerda con este cuadro del Antiguo Testamento. Los hombres rescatados ya no tienen que vacilar con temor al entrar en el lugar santísimo. Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y vivamos allí la vida entera. Esto es algo que percibiremos en experiencia consciente. Es más que una doctrina que hemos de sustentar. Es una vida que hemos de disfrutar cada momento de cada día. Asimismo, la presencia de Dios es el hecho central del cristianismo. El meollo del mensaje cristiano es Dios mismo que espera que sus hijos redimidos se lancen a una percepción consciente de su presencia. Ese tipo de cristianismo, que por cierto está ahora en boga, sabe de esta presencia solo en teoría. Falla el no enfatizar el privilegio del cristiano de hacerlo realidad en el presente. Según sus enseñanzas, estamos en su presencia posicionalmente, y no se dice nada de la necesidad de experimentar esa presencia realmente. ¿Qué nos lo impide? La respuesta que se suele dar, simplemente que somos fríos, no lo explica todo. Hay algo más serio que la frialdad de corazón. ¿Qué es? ¿Qué sino la presencia de un velo en nuestros corazones? Un velo que no ha sido quitado como lo fue el primer velo, sino que todavía no deja penetrar la luz y esconde de nosotros el rostro de Dios. El yo es el opaco velo que esconde de nosotros el rostro de Dios. Solo puede ser quitado en experiencia espiritual, jamás por simple instrucción. Pudiéramos muy bien instruir a la lepra cómo salir de nuestro sistema. Tiene que producirse un acto destructivo de Dios antes de que seamos libres.
Tenemos que pedirle a la cruz que realice ese letal trabajo en nosotros. Tenemos que llevar nuestros pecados del yo a la cruz para ser castigados. Tenemos que prepararnos para un severo sufrimiento en cierta medida como aquel por el que pasó nuestro Salvador bajo Poncio Pilato. Recordemos que cuando hablamos de rasgar el velo estamos hablando en sentido figurado y el concepto es poético, casi agradable, aunque en realidad no hay nada agradable en ello. En la experiencia humana ese velo está hecho de tejido espiritual vivo. Está compuesto del sentimiento, vibrante material del que nuestro ser está hecho, y tocarlo es tocarnos donde duele. Tocarlo es lastimarnos, herirnos y hacernos sangrar. Decir otra cosa es decir que la cruz no es cruz y que la muerte no es muerte en ningún sentido. Nunca es divertido morir. Rasgar los delicados y tiernos tejidos que componen la vida no puede ser sino profundamente doloroso. Pero eso fue lo que la cruz le hizo a Jesús, y eso es lo que la cruz hará a cada hombre para libertarlo. Mucho cuidado con querer remendar nuestra vida interior en la esperanza de rasgar nosotros mismos el velo. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Nuestra tarea es ceder y confiar. Tenemos que confesar, abandonar y repudiar la vida propia y luego declararla crucificada. Pero tenemos que tener el cuidado de diferenciar entre una perezosa aceptación y la verdadera obra de Dios. Tenemos que insistir en que la obra se realice. No nos atrevamos a conformarnos con una pulida doctrina de autocrucifixión. Eso es imitar a Saúl y guardarnos lo mejor de las ovejas y las vacas. Insistamos en que la obra se realice en verdad y se realizará. La cruz es ruda y mortal, pero es efectiva. No deja a la víctima colgada para siempre. Llega el momento en que la obra queda consumada y la sufriente víctima muere. Después de eso vienen la gloria y el poder de la resurrección, y el dolor se olvida ante el gozo de que el velo es quitado y hemos entrado en verdadera experiencia espiritual a la presencia del Dios vivo. Tercero, debe estar dispuesto a dar su vida y la vida de sus seres queridos si el Señor lo determina. Uno puede probablemente esperar un cambio radical en su vida. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Cuarto, tenemos que aprender a escuchar al Señor cuando habla a nuestro espíritu. Cuando digo escuchar al Señor cuando habla a nuestro espíritu, no me refiero a una voz que escuchamos con nuestro oído físico. Me refiero a que el Señor le dice algo a nuestro espíritu y de repente lo percibimos en la mente en forma de pensamiento. Esta es una de las razones por las que es tan importante que examinemos nuestros pensamientos y le pidamos al Señor que ponga en nosotros una mente pura y un corazón puro. Jesucristo dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Juan capítulo 16, versículo 12 al 14. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor: «Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré». Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. El Espíritu Santo pondrá pensamientos en nuestra mente, así es como nos habla y nos da testimonio.
Satanás puede también poner pensamientos en nuestra mente, pero recordemos que el Espíritu Santo confirmará en nuestro corazón y espíritu lo que es de Dios y lo que no lo es. La Biblia es lo que nos salva en esto. El Señor jamás nos dirá algo que no concuerde con su palabra, la Biblia. Además, si estamos orando y hablando con el Señor en silencio, Satanás no puede leernos el pensamiento y por lo tanto no puede introducir pensamientos que están en el contexto de lo que tenemos en mente al orar. Esta es otra de las razones importantes por las que debemos aprender a controlar la mente para que no divague cuando estamos en oración y en comunión con el Señor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Según la concordancia Strong en inglés, la traducción literal de la palabra traducida temprano implica diligencia, fervor. Uno debe procurar diligentemente una relación así con el Señor. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a escuchar su voz. Uno quizás debe procurar este tipo de relación con mucho ayuno, lágrimas y oración. No olvidemos que el Señor no hace las cosas a la carrera y probablemente ponga a prueba nuestra sinceridad. Si no le hemos pedido al Señor que efectúe en nosotros la obra de la cruz como lo describe la cita de Tozer que escribimos, no podremos desarrollar una relación así con Él. Además, si no estamos totalmente entregados a Él, no podremos lograr tal relación. Cuando el Señor nos habla y comprobamos que lo que nos ha sido dicho concuerda con la Biblia y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que escuchamos fue su voz, podemos por fe aceptar que así es. De lo contrario, Satanás tratará de persuadirnos de que lo que escuchamos no fue la voz del Señor, que simplemente es producto de nuestra imaginación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 9. El Espíritu Santo nos hablará si nosotros vamos a escuchar su voz. Cuando suceda, no debemos endurecer nuestros corazones, sino marchar en fe y obediencia de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Por lo general, el Espíritu Santo empieza a hablarle a un creyente señalándole algo que no agrada al Señor. La tentación es no hacerle caso y seguir haciendo lo que al Señor no le agrada. Si hacemos esto, estamos endureciendo nuestros corazones y dejaremos de recibir mensajes del Señor. El Espíritu Santo testificará a nuestro espíritu que lo que hemos oído es su voz. Si lo que oímos no fue su voz, debemos ser sensibles a la vacilación que sentimos. Demasiadas veces estamos ansiosos por seguir adelante y hacer cosas sin prestar atención a la vacilación. Debemos aprender a ser pacientes y esperar una confirmación antes de dar cualquier paso. El ser impulsivo no funciona en la batalla espiritual. Quinto, debemos aprender a controlar bien la mente. Esto es probablemente lo más difícil que se pueda intentar, pero la orden del Señor es clara porque aunque andamos en la carne, no hacemos guerra contra la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. La mente es un campo de batalla. Satanás ataca más en la mente que de cualquiera otra forma.
Es una batalla incesante, implacable y continuará mientras estemos en este mundo. Ya uno no puede darse el lujo de permitir que cualquier pensamiento ocupe su mente. Tenemos la responsabilidad ante Dios de detenernos y analizar todo pensamiento que venga a nuestra mente para ver si implica obediencia a Cristo. La verdad es que somos perezosos por naturaleza. Puedo afirmar que cuando Dios empezó a señalármelo, fue para mí una de las cosas más difíciles que me había pedido. Para cursar mis estudios de medicina tuve que estudiar horas interminables. Sabía cómo mantener una concentración absoluta en algo, pero todavía no controlaba mi vida mental. Todo el mundo tiene una vida mental continua porque así fuimos creados. Tenemos el deber de llevar cautivo a Jesucristo cada uno de nuestros pensamientos. Tenemos que entender que Satanás puede inyectar pensamientos en nuestra mente de la misma manera que un médico puede inyectarnos medicina en el cuerpo. Satanás y sus demonios pueden hacerlo desde afuera de nuestros cuerpos. No tienen que estar dentro de nosotros para hacerlo. Sin embargo, no pueden leer nuestra mente. Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos e intenciones. Véase Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, y Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Por lo tanto, como en el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando estaba en el mundo en forma humana, debemos reprender a Satanás y a sus demonios en voz alta. Satanás va a poner pensamientos en nuestra mente que comiencen con la palabra yo o mí, para que creamos que son nuestros. Por ejemplo, nos puede venir un pensamiento de algo que sabemos que es pecado. Tan pronto nos demos cuenta que lo estamos pensando, tenemos que atacar su verdadera procedencia. Digamos en voz alta: Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. No acepto este pensamiento. Apártense de mí. Entonces obliguémonos a pensar en un versículo, recitémoslo en voz alta si es necesario para controlar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esta es otra forma de controlar el pensamiento. Literalmente, tenemos que reeducar la mente y renovarla, como dice Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto lleva tiempo, perseverancia y mucho esfuerzo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se viste uno de cosas como misericordia, benignidad, humildad, etcétera? Yo sí. Muchas veces me lo pregunté hasta que al fin el Señor me dio la respuesta. Debemos preparar la mente de antemano para que cuando nos veamos en circunstancias en las que alguien nos ha hecho daño, no reaccionemos conforme al estado emotivo natural del momento. Debemos elegir actuar con la misericordia de Dios y devolver bien por mal. El bien conocido escritor Watchman Nee describe así la batalla de la mente. Recuerde que sus palabras han sido traducidas del chino y por lo tanto puede ser algo difíciles de entender. Según la Biblia, la mente del hombre es excepcional por el hecho de que constituye un campo de batalla donde Satán y sus espíritus malignos luchan contra la verdad y por tanto contra el creyente. Podemos ilustrarlo del modo siguiente. La voluntad y el espíritu del hombre son como una ciudadela que los espíritus malignos procuran capturar. El campo abierto en que se pelea la batalla para conquistar la ciudadela es la mente del hombre. Nótese cómo describe el apóstol Pablo esto.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Primero nos habla de una batalla, luego de cómo se pelea y finalmente de cuál es su objetivo. Esta lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre. El apóstol asemeja los argumentos o razonamientos del hombre a las fortalezas de un enemigo. Describe la mente como en poder del enemigo, por tanto, tiene que ser capturada por medio de la batalla. Llega a la conclusión de que muchos pensamientos rebeldes reciben albergue en estas fortalezas y es necesario llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Todo esto nos muestra claramente que la mente del hombre es la escena de una batalla en la que los espíritus malignos contienden con Dios. Cuando es agarrada firmemente por Satanás, la mente del hombre queda endurecida. El hombre sigue los deseos del cuerpo y la mente, como hijo de la ira, y es hostil porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Véase 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 7. Al leer estos pasajes podemos ver claramente en qué forma los poderes de las tinieblas se relacionan especialmente a la mente del hombre, la que es peculiarmente susceptible al asalto de Satanás. Con respecto a la voluntad, la emoción y el cuerpo del hombre, los poderes del mal son incapaces de hacer nada directamente, mientras primero no hayan ganado algún terreno en ellos. Pero con la mente del hombre pueden trabajar libremente sin haberle persuadido previamente o haber obtenido su invitación. La mente parece ser ya su posesión. El apóstol, al comparar las mentes de los hombres a fortalezas de un enemigo, parece implicar que Satanás y sus espíritus malignos ya han establecido una relación profunda con la mente del hombre, que de alguna forma están usándola como su fortaleza en la cual aprisionar a sus cautivos. Por medio de la mente del hombre imponen su autoridad y por medio de la mente de sus cautivos transmiten pensamientos venenosos a otros para que éstos puedan también levantarse contra Dios. Es difícil estimar hasta qué punto la filosofía, la ética, el conocimiento, la investigación y la ciencia del mundo fluyen de los poderes de las tinieblas. Pero de un punto estamos seguros. Todos los argumentos y obstáculos de orgullo contra el conocimiento de Dios son las fortalezas del enemigo. Es extraño contemplar la mente en tan cercana proximidad con las autoridades de la maldad. ¿No fue el pecado que primero cometió la humanidad el de buscar el conocimiento del bien y del mal, y esto por instigación de Satanás? Por tanto, la mente del hombre está especialmente relacionada con Satanás. Si leemos con cuidado las Escrituras y observamos las experiencias de los santos, descubriremos que todas las comunicaciones entre las fuerzas humanas y las satánicas ocurren a nivel del pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la tentación de Jesús por Satanás. Toda tentación con la cual atrae al hombre es presentada a su mente. Es verdad que Satanás con frecuencia usa la carne para asegurarse el conocimiento del hombre. Con todo, en cada caso de seducción, el enemigo crea alguna clase de pensamiento por el cual inducir al hombre a pecar. No podemos separar la tentación del pensamiento. Todas las tentaciones no son ofrecidas en forma de pensamientos. La definición original de arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mentalidad. Pero incluso después del arrepentimiento, la mente del creyente no está totalmente libre del contacto con Satanás. Como el enemigo trabaja por medio de la mente antes, también hoy va a querer trabajar de la misma manera. Pablo, al escribir a los creyentes de Corinto, les dice: «Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo».
Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 3. El apóstol reconoce bien que como el Dios de este mundo ciega la mente de los no creyentes, también va a engañar la mente de los creyentes. El ataque a la mente es la avenida más fácil para ellos para realizar sus propósitos. El corazón de Eva estaba sin pecado y con todo recibió los pensamientos sugeridos por Satán. Ella pues fue engañada por medio de la astucia de Satanás para no hacer el uso debido de su razonamiento y caer en el lazo del enemigo. Que el creyente pues sea cuidadoso si se gloría de poseer un corazón sincero y sencillo, porque a menos que sepa cómo rechazar los espíritus malignos, en su mente seguirá siendo tentado y engañado para que pierda la soberanía de su voluntad. Patriarcas y Profetas, versículo 9 al 12. Dios quiere restaurar nuestra vida de pensamiento al estado excelente que tenía cuando fue creada, de manera que no solo podamos glorificar a Dios en nuestro andar, sino glorificarlo también en nuestro pensar. ¿Quién puede calcular el inmenso número de hijos de Dios que por descuidar su mente crecen raquíticos, obstinados, fanáticos y algunas veces contaminados? Están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo de Dios necesita saber que si quiere vivir una vida plena, su mente debe ser renovada. Siempre que un hijo de Dios nota que no es capaz de gobernar su mente, debería averiguar al instante si es el enemigo el que la rige. La intención de Dios es que el hombre se controle a sí mismo. El hombre tiene autoridad para regular su ambiente natural, por ello, sus procesos mentales deberían estar sometidos al poder de su voluntad. Un cristiano debería inquirir sobre sí mismo. ¿Son estos mis pensamientos? ¿Soy yo el que estoy pensando? Si no soy yo el que pienso, tiene que ser pues el espíritu maligno que es capaz de trabajar en la mente del hombre. La persona debería saber que en el caso de que no haya intentado pensar y con todo surjan estos pensamientos en su cabeza, tiene que llegar a la conclusión de que esos pensamientos no son suyos, sino del espíritu maligno. Patriarcas y Profetas, versículo 15 al 16. Daré algunos ejemplos. A. Los pensamientos que llegan a la mente de un cristiano que de veras ha nacido de nuevo surgen de tres fuentes: la persona misma, el Espíritu Santo y Satanás y/o sus demonios. Casi en todos los lugares a donde vamos para hablar encontramos personas que nos critican y nos dicen que no debemos hablar de Satanás, porque al hacerlo lo estamos glorificando. ¿Por qué? Porque casi siempre hay brujas en la audiencia. Ellas se reclinan y con un simple conjuro envían un demonio a cada persona presente. No he dicho que los demonios entran en las personas. Los demonios proyectan pensamientos como: esas mujeres no deben estar hablando de Satanás porque al hacerlo lo están glorificando. La persona da por sentado que el pensamiento es suyo y que por lo tanto debe ser correcto. B. Mi compañera de casa antes de que yo conociera a Elaine no era cristiana y francamente no me gustaba nada. Accedí a que se quedara durante el año escolar porque tenía la esperanza de ganarla para Cristo, pero me fue un año difícil. Nuestras personalidades eran muy diferentes y casi siempre me irritaba. Durante ese tiempo el Señor me estaba enseñando a controlar mi mente. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me enseñó fue que casi todas las mañanas al prepararme para ir al trabajo, sin siquiera haber visto a Sue, ya la tenía en la mente y peleaba con ella mentalmente, de tal forma que cuando la veía ya estaba tan enojada con ella que ni siquiera tenía la cortesía de darle los buenos días. ¿De dónde me llegaban esos pensamientos? No de mí. Luchaba tanto por dominarlos que a veces yo misma me decía: «Cállate la boca, Rebeca». Pero de nada me servía porque los pensamientos airados continuaban. ¿Por qué? Porque al mandarme yo misma callar estaba resistiendo a Satanás con mis propias fuerzas. Cuando tratamos de enfrentarnos a Satanás con nuestras propias fuerzas, perdemos la batalla antes de empezar.
Pero cuando el Espíritu Santo me enseñó a reconocer que aquellos pensamientos venían de afuera y de Satanás, empecé a tener victoria a medida que reprendía a Satanás en voz alta en el nombre de Jesucristo. Pronto aprendí que en cuanto esos pensamientos contra Sue afloraran en mi mente, debía decir: Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Rechazo esos pensamientos contra Sue. Y debía forzarme a pensar en algún pasaje bíblico y recitarlo. Así vencía por qué estaba enfrentándome a Satanás con el poder de Jesucristo. Mis relaciones con ella mejoraron muchísimo. ¿Cuántos matrimonios, familias, iglesias y comunidades enteras son destruidos con esa simple táctica? Sexto, otro ejemplo es uno que nos enseña la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos capítulo 119, versículo 9 y 11. Aprender versículos de memoria es la manera de guardar la palabra de Dios en el corazón. No sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Créanme, cuando uno está luchando con demonios no tiene tiempo de buscar en la Biblia. Uno puede perder la propia vida o la vida de la persona que está tratando de ayudar si tiene que sacar tiempo siquiera para abrir la Biblia. Hay una forma fácil de aprender versículos. Separe cierto momento de cada día. Para mí son aproximadamente los 20 minutos que paso secándome el cabello todas las mañanas. Escriba en una tarjetita lo que quiera aprender de memoria. Yo pego la tarjeta en el espejo. Escriba la porción bíblica que quiere aprender con la referencia antes y después del versículo. Suele ser mejor limitarse a 2 o 3 versículos. Entonces, en voz alta, repita el versículo y la referencia las veces que sea necesario hasta que pueda decirlo 1 o 2 veces con los ojos cerrados y sin equivocarse. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Haga esto una vez al día. Añada una nueva porción bíblica una vez a la semana. Si usted hace esto fielmente durante 3 meses, tendrá guardados en su memoria para siempre esos pasajes bíblicos. Pronto verá cómo el Espíritu Santo le trae a la mente esos versículos muchas veces al día. Verá que esta es una manera rápida, fácil y cómoda de memorizar la Escritura. Séptimo, el siguiente tema es la autoridad. Dios siempre pone a su pueblo bajo autoridad. Esta es una lección que debemos aprender pronto si vamos a sobrevivir en batalla espiritual. A menos que aprendamos a obedecer la autoridad delegada, jamás obedeceremos bien la autoridad directa de Dios y por lo tanto perderemos muchas batallas porque ni escucharemos ni obedeceremos a nuestro capitán Jesucristo. Creo que sería sabio citar aquí un trozo del libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Los hijos de Dios no solo deben aprender a reconocer la autoridad, sino que deberían estar buscando a quienes deben obedecer. El centurión le dijo al Señor Jesús: «También yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados». Mateo capítulo 8, versículo 9. Era de veras un hombre que sabía lo que era autoridad. Hoy día, así como Dios mantiene el universo bajo su autoridad, une a sus hijos bajo su autoridad. Si uno de sus hijos es independiente y autosuficiente y no se somete a la autoridad delegada de Dios, jamás podrá hacer la obra de Dios en la tierra. Cada hijo de Dios debe buscar alguna autoridad que obedecer para estar bien coordinado con los demás. Es triste decirlo, pero muchos han fallado en esto. Si uno no puede someterse a la autoridad de un jefe en el trabajo, ¿cómo puede someterse a la autoridad de Dios? Además, mucho cuidado con la persona a cuya autoridad nos sometemos. No nos apresuremos a hacernos miembros de una iglesia en particular hasta estar bien seguros de que allí es donde el Señor nos quiere.
Una vez que nos sometemos a tal autoridad, para Dios es bien grave que la desobedezcamos. Si somos desobedientes a tal autoridad, estamos dando al diablo pie legal en nuestra vida. Lo mismo se aplica a las mujeres. Muchas jóvenes piensan que no pueden sobrevivir si no se casan y tienden a casarse con cualquier hombre que muestre interés en ellas. He visto muchas tragedias de chicas que fervientemente desean servir al Señor, pero están amarradas a un esposo que no está interesado en servir al Señor. Sin embargo, como se han comprometido al casarse, Dios no aprobará ninguna rebelión contra el esposo. Jamás podrán servir al Señor con la libertad con que lo hubieran hecho de no haberse casado con ese hombre. Si llega el momento en que tenemos que obedecer a Dios antes que a la autoridad humana bajo la que hemos sido colocados, debemos hacerlo con valentía. Por ejemplo, Daniel desobedeció el decreto del rey Darío que prohibía orar a Dios durante 30 días, pero no lo hizo en secreto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel obedeció a Dios antes que al gobierno, pero lo hizo abiertamente, dispuesto a recibir el castigo. Dios respaldó a Daniel en esto y lo salvó de los leones en la cueva en que lo arrojaron. Muchos mártires han dado sus vidas por obedecer a Dios antes que a los gobernantes. ¿Cuántos de los que leen este libro están dispuestos a perder el trabajo antes que dejar de orar o hablar del Evangelio en el trabajo? Recomiendo mucho que cualquiera que esté participando en alguna forma de batalla espiritual se lea el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. 8. Nunca subestimemos el poder de Satanás ni lo tratemos con falta de respeto, ni pensemos que no puede o no está activo en nuestra vida. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas capítulo 1, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nunca olvidemos que la batalla es real. Si te pones al frente, lo más probable es que te hieran. En casi todo desastre que conozco en que alguien que estaba luchando por el Señor fue engañado por Satanás, el primer traspiés fue faltarle el respeto al enemigo. No estamos dándole gloria y honor a Satanás, pero es un enemigo formidable. Es mucho más inteligente que nosotros. No olvidemos que Dios, al crear a Satanás, dijo: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura». Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Satanás es la criatura más bella e inteligente que Dios creó. No hay manera de que podamos vencer a Satanás con nuestra pequeña inteligencia humana, ni que podamos adivinar sus engaños. Debemos depender siempre del Señor en cuanto a que nos revele las tácticas de Satanás. Solo podremos enfrentarnos a Satanás y derrotarlo con el poder de Jesucristo. Tan pronto dejamos de respetar a Satanás, nos descuidamos y le abrimos las puertas al orgullo y a un montón de otros engaños de Satanás. Hablaremos de 5 áreas de batalla. No afirmamos en absoluto que lo siguiente sea completo, pero el Señor nos ha dirigido a que contemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Es nuestra oración más ferviente que el Señor mismo lo dirija a usted hacia toda comprensión espiritual. Las áreas son: demonios, espíritus humanos de satanistas, criaturas físicas como los hombres lobo. La palabra lycanthrope se refiere solo a hombres lobo.
no a otros tipos de hombres animalizados, humanos y directamente el campo de batalla espiritual en nuestro cuerpo físico. Los Salmos y el libro de Josué son dos buenos libros de texto en cuanto a cómo pelear la batalla espiritual. Cada arma que menciona la Biblia puede ser empleada en el mundo espiritual. Estudie los pasajes. Tome un cuaderno y escriba todo lo que el Señor le vaya revelando al leer. De esa manera tendrá información que podrá repasar frecuentemente. De lo contrario, tendrá que malgastar tiempo reaprendiendo cosas sabidas pero olvidadas. Demonios. Los demonios son criaturas muy inteligentes. Son espíritus y por lo general no tienen cuerpo físico, aunque pueden durante ciertos periodos manifestarse en cuerpo físico que podemos ver y sentir. Antes eran ángeles al servicio de Dios. Satanás, su líder, era arcángel, uno de los seres más poderosos que Dios jamás haya creado. La inteligencia del hombre no es nada comparada con la de Satanás. Hace muchísimas eras, Satanás se rebeló contra Dios e intentó exaltarse por encima de Dios. Un gran número de ángeles siguieron a Satanás para servirlo en vez de a Dios. A veces nos referimos a ellos como ángeles caídos, y son los diferentes demonios. Todos son malos y mentirosos, adoptan diferentes nombres en diferentes partes del mundo. Poseen una vasta gama de poderes y capacidades que solo pueden ser derrotados con el poder de Jesús. En Jesucristo estamos en una notable posición de autoridad sobre los demonios. Debemos hacer uso de esa autoridad, pero siempre con respeto. El número y la variedad de demonios son tan vastos que jamás alcanzaríamos a nombrarlos a todos. Además, el mismo demonio adopta diferentes nombres según la zona geográfica en la que esté. El reino de Satanás está muy organizado y es muy eficiente. Los demonios de muy alto rango, que la Biblia llama príncipes, gobiernan diferentes partes del mundo. Los demonios conocen muy bien la Biblia, por lo que nosotros, a nuestra vez, debemos conocerla a fondo. Los demonios son expertos en tergiversar los pasajes bíblicos en un intento por hacer que se entiendan de un modo diferente del que Dios expresó. Si no conocemos la Biblia, somos presas fáciles para ellos. No creemos necesario intentar confeccionar una lista de nombres de demonios porque no solo es imposible, sino que cada vez que tenemos que enfrentarlos, el Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos. No creemos necesario intentar confeccionar una lista de nombres de demonios porque no solo es imposible, sino que cada vez que tenemos que enfrentarlos, el Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hablar mucho de liberaciones, aparte de los detalles que ofrecimos sobre el caso de Elaine y algunos otros. Emprendemos las liberaciones por secciones de la persona y por las puertas que sabemos que han sido abiertas en la vida de la persona. En futuras publicaciones entraremos en más detalles. Espíritus humanos de satanistas. Lidiar con los espíritus humanos de los satanistas es parecido a lidiar con demonios, excepto que uno debe recordar siempre que se trata de vidas y espíritus humanos y que lo primordial es salvarlos. Resistimos por mucho más tiempo el tormento de espíritus humanos sin contraatacar que el que proviene de demonios porque no queremos hacerles daño y siempre les predicamos el Evangelio. Recuerdo una noche poco después de la liberación definitiva de Elaine que estaba yo lavando la loza después de comer. Estaba sola y derramaba mis lágrimas sobre la loza mientras oraba al Padre. Había sido un día particularmente duro. Elaine y yo estábamos continuamente atormentadas por espíritus satanistas. Nada parecía frenarlos. Casi constantemente aquellos seres invisibles nos estaban levantando en peso y lanzando contra la pared o al piso, o nos arrojaban objetos. Estábamos agotadas y magulladas. Podíamos detener a un demonio reprendiéndolo en el nombre de Jesucristo, pero a los espíritus humanos no los podíamos detener de la misma manera. En desesperación grité al Señor: «Padre, por favor, ¿qué podemos hacer?
Siento como que esta casa fuera una vía pública para que transite cualquier poder o demonio. Sabes que estos espíritus nos atormentan. No puedo soportarlo más. En aquel instante el Espíritu Santo me inundó la mente con la historia del Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12. Entonces me dijo: desde la muerte de Jesús no hay sacrificio con sangre. ¿Cuál dirías que es el equivalente de la sangre hoy día? ¿El aceite?, pregunté. Correcto. Entonces el Señor me recordó el pasaje de Éxodo, capítulo 40, en el que instruyó a Moisés para que utilizara el aceite de la unción. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y será santo. Éxodo capítulo 40, versículo 9. Al meditar en este pasaje, el Señor me mostró que debía tomar aceite y ungir mi casa y santificarla para el Señor. Así que tomé el aceite que tenía de cocinar y unté los postes y el dintel de las puertas mismas y cada una de las ventanas. Al hacerlo, le pedí al Señor que santificara mi hogar y que lo sellara con el sello de su sangre preciosa. Luego, dejando las puertas abiertas, volví a entrar en la casa y parada en el centro le pedí al Señor que la limpiara y que sacara cuanto espíritu maligno hubiera en ella. El cambio fue inmediato y dramático. Mi casa quedó sellada y no hay demonio ni espíritu humano que haya podido entrar desde entonces. Cuando participamos en batallas particularmente fuertes, y como es común, tenemos mucha gente entrando y saliendo de la casa constantemente, hallamos a veces necesario volver a ungirla y a santificarla de vez en cuando. Cualquiera que participe en alguna lucha espiritual verá que esto es muy bueno. El Señor nos ha enseñado también que cada vez que nos traslademos a una casa diferente, debemos caminar por los linderos de la propiedad y declararla del Señor, y pedirle al Señor que la santifique para sí, la selle y la proteja. Si el Señor le muestra a usted que está siendo afligido por un espíritu humano, no solo de un satanista, sino hasta de un hermano en la fe que siente odio hacia usted, sería muy conveniente que otro hermano o hermana en la fe lo unja a usted con aceite, que ore y le pida al Señor protección no solo de los poderes demoníacos, sino también de los espíritus humanos. Tenemos que estar alerta a la posibilidad de que un espíritu humano esté hablando y actuando a través de una persona que todavía está cautiva. Por lo demás, el Espíritu Santo lo irá guiando en cada circunstancia a medida que se presente. Hombres bestias y manifestaciones físicas de los demonios. Los vampiros y los hombres lobo han estado en las leyendas por muchos años. Mucho se ha escrito sobre ellos y muchas películas y relatos giran alrededor de ellos. Tristemente, la mayoría cree que son criaturas de pura fantasía y que todo lo que se dice de ellos es inexacto. Sin embargo, tales criaturas existen. Permítame definir lo que llamo hombres bestias y vampiros y luego veamos algunos pasajes bíblicos interesantes. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos capítulo 51, versículo 5. Desde la caída de Adán, los humanos han nacido pecadores y sus cuerpos físicos han sido particularmente afectados por la maldad. Debido a esto, los demonios tienen mucho poder sobre nuestros cuerpos físicos. La gente enteramente consagrada a Satanás puede pedir, y lo hace, a ciertos demonios que vivan en ellos, demonios que son capaces de producir tremendos cambios físicos en sus cuerpos. Es bien sabido que los demonios pueden impartir a los humanos una fuerza extraordinaria. Recordemos al endemoniado gadareno de Lucas capítulo 8. Los hombres bestias son productos de esos demonios. Los demonios producen en el cuerpo de esas personas los cambios que las transforman en seres parecidos a animales, además de fuerza y características sobrehumanas. Hay algunos pasajes muy interesantes sobre el tema.
Claro, no se emplea el término hombre-bestia u hombre-animal como en los cuentos modernos, pero veamos lo siguiente. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra. Levítico capítulo 26, versículo 6. Enviaré también contra vosotros bestias fieras. Levítico capítulo 26, versículo 22. En ambos pasajes se hace una clara distinción entre malas bestias y bestias fieras. Dios está diciendo a los israelitas que si obedecen sus mandamientos, Él limpiará la tierra de las malas bestias de los cananeos, pero que si no guardan sus mandamientos, mandará bestias fieras que los matarían. Un poco antes, cuando Dios entregó la ley a Moisés, señaló que entre los animales salvajes y los domésticos habría animales limpios y animales impuros. Vemos que las malas bestias son diferentes de los animales impuros. Dios dice, «Todas las bestias del campo son mías». Salmos capítulo 50, versículo 11. Hay numerosas referencias a animales salvajes que pertenecen al Señor, pero nunca se habla de malas bestias que le pertenezcan. Entonces encontramos un pasaje muy interesante en Ezequiel. Aquí el Señor le dice a Ezequiel que vaya al templo de Jerusalén a ver la maldad que allí se hacía. En aquellos tiempos los israelitas practicaban la adoración de demonios y de Satanás con todas las perversiones que la acompañaban. Me dijo luego Dios, «Entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí». Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel capítulo 8, versículo 9 al 10. En el pasaje de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20 antes citados, se declara que aquellos ídolos eran imágenes de demonios que eran adorados. Creo que las imágenes que Ezequiel vio no eran solo de demonios, sino también de bestias. Israel había pasado más de 400 años en Egipto antes de la época de Ezequiel. Los jeroglíficos que han sido encontrados en Egipto contienen dibujos de criaturas en parte humanas y en parte bestias, especialmente cuerpos humanos con cabezas de lobo. Hay muchas referencias en la Biblia que muestran que los israelitas al salir de Egipto llevaron consigo tradiciones y formas de adoración egipcias. En el Nuevo Testamento también se hace referencia a bestias malas. Creo que los siguientes pasajes se refieren a lo que hoy llamamos hombres bestias. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Tito capítulo 1, versículo 12 al 13. El error de Balaam fue la adoración a demonios, concretamente Baal. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, demonios. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas capítulo 7, versículo 11. En el segundo de Pedro capítulo 2, versículo 10 al 12, hallamos un pasaje casi idéntico. Este pasaje muestra cómo los hombres se corrompen y se vuelven bestias por falta de respeto y por andar con demonios y adorarlos. También se hace clara referencia a un tipo especial de profanación de la carne y a carne extraña. Hay muchas cosas escondidas en la Biblia y debemos pedirle sabiduría al Señor para entenderlas, pero creemos que estos pasajes se refieren al fenómeno de que seres humanos se convierten literalmente en bestias del mal
con cambios físicos que los demonios les producen. Para muchos, los hombres lobo, los vampiros y los zombies son pura fantasía. Los cristianos necesitan entender que para Satanás y sus siervos estas criaturas no son cuestión de juego y que de veras existen. La actividad satánica en la Edad Media era muy intensa porque la luz del Evangelio de Jesucristo estaba casi extinguida. La brujería andaba desenfrenada durante ese tiempo hasta que Dios trajo la reforma y se volvió a predicar el Evangelio. Los únicos escritos que hablan con exactitud sobre la existencia de hombres bestias que hemos podido hallar son traducidos de escritos de algunos cristianos alemanes durante el comienzo del período de la Reforma. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en los días que precederían su venida la maldad se multiplicaría enormemente, mucho más que en la Edad Media. Satanás anda activo y vamos a estar viendo cada vez más manifestaciones de su poder. La proliferación de películas sobre el ocultismo, música rock satánica, el asumir roles en juegos de fantasía ocultistas, literatura sobre el ocultismo, religiones orientales y cristianos tibios y poco consagrados deberían darnos una buena indicación de los tiempos en que vivimos. Refiriéndose a los tiempos que precederían su venida, Jesucristo dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Mateo capítulo 24, versículo 21 al 24. Examinemos algo de lo que se dice sobre los hombres bestias, especialmente los hombres lobo. En primer lugar, se dice que si un hombre lobo muerde a una persona, ésta se convierte también en hombre lobo. Para mí, esto es totalmente un error. Primero, porque la Biblia señala que la persona tiene que andar en relaciones con los demonios que están prohibidas por Dios. Segundo, porque según mi propia experiencia y la de otros, es improbable que una persona sea simplemente mordida por un hombre lobo. El deseo de estos hombres demonios es uno solo: la destrucción de los demás. Si una persona llega a estar al alcance de una mordida de un hombre lobo o de cualquier hombre bestia, lo más probable es que sea despedazada y no simplemente mordida. Satanás se vale de los hombres bestias para castigar. Creo que durante la tribulación los casos se multiplicarán enormemente. Otra de las cosas que se dicen es que estas criaturas solo se transforman en bestias por la noche y solo si es luna llena. Sé que ambas cosas son falsas porque conocí personalmente a un hombre lobo que se transformó a plena luz del día y en una parte del mes que no era luna llena. La pregunta más obvia es cómo luchar eficazmente contra estas criaturas en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. Hasta la fecha no sé de ningún hombre bestia que haya sido liberado, pero la obra de Cristo en la cruz fue tan completa que estoy segura de que es posible si la persona está dispuesta a entregar su vida para obtener la liberación. Tales personas han entregado tan completamente su cuerpo físico a los demonios que fuera de un milagro del Señor, dudo que el demonio pueda ser expulsado sin que se produzca la muerte de la persona. Como dije, hasta ahora solo una vez me he encontrado cara a cara con un hombre lobo. Quizás sea útil que describa ahora esta experiencia. Caí a la tarde y me dirigía en auto de mi oficina al hospital a ver a un paciente que se había puesto muy grave. Iba sola en el auto por un camino vecinal desierto. No había casas ni edificios por lo menos en 2 kilómetros a la redonda. De repente, como a una cuadra de distancia, vi a un hombre lobo parado en medio del camino. Al acercarme, se irguió sobre sus patas traseras. Pisé el acelerador hasta el fondo tratando de pasarlo por el lado. Pero el auto no me respondió.
Resbaló hasta que se detuvo con el motor todavía en marcha, a pesar de mis oraciones e intentos de echarlo a andar. Me quedé horrorizada frente a la criatura más increíblemente espantosa y fiera que jamás había visto. Sentí como si me ahogara el poder maligno puro que irradiaba. Echó la cabeza hacia atrás y aulló. Fue un aullido tan escalofriante que jamás lo olvidaré. Entonces me miró a los ojos y me dijo: «No vas a ninguna parte, ¿ves? Detuve el auto y no hay nada que puedas hacer. Voy a darme el gusto de destrozarte la garganta y beber tu sangre. Hace demasiado tiempo que estás estorbando a Satanás y voy a castigarte. No podrás luchar contra mi poder». Terminó con un hondo gruñido y avanzó desde el frente del auto hacia mi puerta. El miedo me envolvía en oleadas, pero sabía que tenía que resistir. Estaba segura de que no era la voluntad del Señor que yo muriera en aquel momento. Sabía que me quedaba trabajo por hacer. El Señor me había enseñado bien durante la casi fatal enfermedad de 3 años atrás. Cuando tomé la decisión de resistir, el Espíritu Santo inundó mi alma de una calma, una paz y una fortaleza inmensas y puso en mi mente que el hombre lobo estaba tratando de asustarme para que saliera huyendo. Si lo hubiera hecho, habría podido matarme. Respiré profundamente, extendí la mano y señalándolo directamente le grité: «¡Alto! ¡Alto en el nombre de Jesucristo, necio siervo de Satanás! Soy una sierva de Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso. No es la voluntad de mi Señor que yo muera ahora. No puedes tocarme porque tengo una tarea que realizar». El hombre lobo se detuvo como paralizado y gruñó furiosamente. Lo señalé de nuevo, lo miré a los ojos y le dije: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te quites de mi camino y te marches. Mi hora de morir no me ha llegado todavía. Vete». Aulló una vez más, se puso a 4 patas y huyó hacia un alto maizal junto al camino. Temblaba tanto por el alivio que apenas podía conducir. Pero al volver a tomar velocidad mi auto, me alejé alabando al Señor una vez más. «Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano». Salmos capítulo 138, versículo 7. A unos 2 kilómetros me detuve y tuve un colapso nervioso antes de llegar al hospital. Ojalá comprendiéramos todo el poder que está a nuestra disposición en el nombre de Jesucristo. Mucho se ha escrito acerca de los diferentes métodos de matar hombres lobo mientras están en forma de lobo. Jamás intentaría eso porque al hacerlo estaría matando a un ser humano cuya salvación es mi principal interés. Además, una vez que uno mata a la persona, el demonio abandona el cuerpo y el cuerpo recupera su forma humana. Eso, claro está, presentaría una situación bien difícil porque ¿quién va a creer que aquel cadáver tenía antes una forma diferente? El que lo haya matado sería casi seguro acusado de asesinato y con razón. Los vampiros también existen. Este es también un término relativamente moderno. Esencialmente, un vampiro es una persona que bebe sangre y le gusta particularmente la sangre humana. El vampirismo está en boga entre los artistas del rock duro y sus fanáticos. Muchos artistas del rock beben sangre durante sus actuaciones. Junto con ese acto, afilarse los dientes para hacerlos puntiagudos es también una moda creciente entre esta gente. Recientemente ha habido publicaciones con fotos de Dee Snider, cantante del grupo rock Twisted Sister, cuyos dientes frontales son ahora puntiagudos. Hay una fascinante referencia a esto en el siguiente pasaje. «Mi alma está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda». Salmos capítulo 57, versículo 4. La mayoría de los escritos de David en los Salmos se refieren a batallas espirituales. Él menciona que su alma, no su cuerpo físico, está siendo atacada, y eso me hace preguntarme si no se estará refiriendo a personas poseídas por demonios del vampirismo.
La mayoría de las cosas que se dicen sobre los vampiros tampoco son ciertas. Los vampiros pueden actuar a la luz del día y no tienen que dormir en sarcófagos. Yo nunca me he encontrado personalmente con un vampiro, pero he hablado con varias personas que dicen haberlo hecho. En este caso, también tenemos que pararnos firmes en el poder y la autoridad de Jesucristo. Los demonios pueden manifestarse en forma física y lo hacen. Las formas que escogen van desde una belleza exquisita hasta la más espantosa fealdad. Los demonios pueden también manifestarse en la forma de un ser humano que existe de veras. Los satanistas se refieren a ellos de diferentes maneras: cambiadores, imitadores, etc. Nosotros tenemos que enfrentarlos como a cualquier otro demonio, en el nombre de Jesús. Batalla física con otras personas. No es mucho lo que puedo decir sobre el conflicto inevitable que tendremos con personas de carne y hueso como resultado de nuestra participación en la guerra espiritual. Hay que pedirle al Señor con todo fervor que nos enseñe a escuchar con claridad su voz y obedecer, por ridículo que nos parezca en el momento. Fe y obediencia son dos palabras clave. Nunca olvidaré una tarde de julio, poco después de la liberación definitiva de Elaine. Al llegar del trabajo más temprano que de costumbre, fui dejando tiradas por la casa algunas cosas. Como faltaban 45 minutos para ir a encontrar a Elaine al trabajo, me fui al mercado. Regresé como a los 20 minutos. Iba a introducir la llave en la cerradura cuando el Espíritu Santo dijo a mi espíritu y a mi mente: «No». Miré a mi alrededor. Todo parecía inquietud. Los pájaros trinaban, había una suave brisa que movía las hojas de los árboles y mis dos gatos dormían en el columpio del portal. Miré por la ventana junto a la puerta, pero no vi nada anormal. «Debo estar loca», me dije. «No he estado fuera más de 20 minutos y estamos en pleno día. De nuevo me llegó la orden. No». «Pero señor», le dije, «compré helado y se me va a derretir con tanto calor». «No entres», me dijo por última vez. Se hizo el silencio. Sentía en mi corazón que era lo último que el Señor me iba a decir en cuanto al asunto. El Señor nunca discute con nosotros. Así que me encogí de hombros, me volví y regresé al auto para ir a esperar a Elaine hasta que terminara de trabajar. El Señor me tenía demasiado bien educada para que yo lo desobedeciera. Hora y media más tarde, cuando Elaine, el helado derretido y yo llegamos a la casa, nos encontramos con que la parte posterior de la casa había sido saqueada. El ladrón tuvo que haber estado en la casa en el momento en que el Espíritu Santo me impidió que entrara. Alabé al Señor por su dirección. Quizás me hubiera matado si entro una hora antes. Podría contar muchas otras experiencias, pero el Señor lo guiará a usted en su propia vida. Mucho cuidado con las personas en quienes confía. No le cuente sus cosas a ninguna persona a menos que con el tiempo se haya probado a sí misma. ¿Cuáles son los frutos de su vida cristiana? Espere siempre a que el Señor ponga paz en su espíritu antes de brindarle su confianza a alguien. Ore constantemente que el Señor le revele quiénes son los siervos de Satanás y sus mentiras. Jamás seremos más inteligentes que Satanás. Solo el Señor puede señalarnos sus trampas. Las batallas en el mundo espiritual. Ya hablamos de este tipo de batalla en el capítulo 14. Diré, sin embargo, los 8 pasos descritos al principio de este capítulo se aplican también aquí en las demás facetas de la batalla.